básicamente que tiene que ver con el argumento acerca de la existencia de Dios. ¿Qué podemos nosotros afirmar acerca de que Dios existe? ¿Cómo podemos defender esa esperanza que tenemos acerca de Dios ante otros que quizás sean ateos, sean escépticos, sean personas que no creen que Dios exista? Y pues vamos a ver el día de hoy el argumento teleológico, el argumento del diseño, el argumento de que todo tiene un propósito, ¿verdad? Y pues vamos a hacer algunas preguntas, algunas reflexiones antes de iniciar con nuestro tema. Estamos viendo aquí un animal hermoso, un águila, que puede volar, tiene unas garras y bueno, es un animal que alcanza alturas asombrosas. Y nos preguntamos, ¿será casualidad esto o será un diseño? ¿Quién lo habrá hecho? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un avión que también vuela y vemos su cabina, su control de mando, podemos ver que pues todos los instrumentos con los que están diseñados fueron hechos por ingenieros, por personas muy inteligentes, o se formó por accidente. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que la respuesta es obvia para toda persona pues pensante, ¿no? La respuesta es que esa cabina de este avión asombroso es un ejemplo de la excelencia mecánica y tecnológica hecha por ingenieros, ¿verdad? Que muy conocedores de leyes científicas, de leyes físicas, pues pudieron crear un avión capaz de volar. Entonces, si alguien les dijera, este avión nadie lo planeó, nadie lo hizo, sino que se formó por casualidad o por un curioso, extraño accidente, ¿ustedes creerían que esta persona es pensante, que está diciendo lo correcto? ¿Cómo reaccionarían ante la idea también de que los ingenieros, los científicos y los diseñadores proyectaron esta cabina y construyeron todo este avión? Entonces, ¿qué dirían los ingenieros? ¿No sería como una ofensa para ellos decir que no, esto fue hecho por casualidad, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora vamos a ver qué maravillas vemos de nuestro alrededor. Vamos a pensar un poquito al respecto de si fueron hechas por la casualidad, por un evento fortuito o por un diseñador, por un creador inteligente, muy capaz. ¿Quién hizo estos brillantes colores? ¿Se hicieron solos? Cuando vemos esta infinidad de colores hermosos, por ejemplo, en un cuadro, ¿verdad? Normalmente asumimos que un cuadro es hecho por un artista. El naturalismo es una filosofía que vamos a contrastar el día de hoy. Realmente el naturalismo lo que habla es de que solo existe el mundo natural. La materia que vemos, la energía, el tiempo, el espacio y leyes físicas, ¿no? Eso dicen los naturalistas. Ellos no creen que exista un Dios, no creen en los espíritus, en almas inmateriales, no creen en los milagros. Ellos dicen que todo fenómeno tiene una causa y es una causa natural y se desarrolla lo que ocurre a través de procesos naturales. Y esos procesos los estudia la ciencia, ellos dicen, ¿verdad? Pero vamos a tratar de analizar si los naturalistas, que solamente creen en lo material, en lo que se ve, tienen razón. Como mencionamos, por ejemplo, vemos ese cuadro, ¿verdad? Ese primer cuadro de allá. Pues es un cuadro que alguien pintó, un pintor, un artista talentoso. Pero una pregunta, las flores que vemos a la derecha, nadie las hizo, se hicieron solitas, así de hermosas y con todo el proceso de crecimiento que tienen. ¿Ustedes qué dicen? O bien vemos ese robot, ¿verdad? Un robot, una pregunta, ¿se habrá hecho por accidente o fue diseñado el robot parte por parte? Pero ¿qué hay del hombre?
no fue diseñado parte por parte, no fue pensado con un propósito. Sus piernas tienen un propósito, sus manos tienen un propósito, sus oídos tienen un propósito, su vista tiene un propósito, todo tiene un propósito, cada órgano tiene un propósito. O fueron hechos por accidente y por casualidad y todo surgió excelente de la nada. ¿Qué será, hermano? Pensemos, por ejemplo, en la mano, una mano del robot tiene un propósito cada dedito, ¿no? Poder asir elementos. Las manos, vean qué hábiles son. Fueron diseñadas, fue diseñada la mano. Cada una de las partes que tenemos tiene una función diferente, útil, ¿verdad? Permite entonces ese diseño que pueda ser algo constructivo, algo útil. ¿O fue un proceso de evolución y de una casualidad y azaroso, fortuito, todo este desarrollo? El cerebro del hombre, por ejemplo, es inteligente, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, un chip, un microprocesador de una computadora, podemos saber, nosotros sabemos que está hecho por gente inteligente, ¿verdad? Informáticos muy capaces, pero ¿qué pensaríamos del cerebro? Que ese se hizo solito y surgió por accidente. Este sí fue creado, pero este fue por accidente. O bien, ¿verdad? ¿Qué pensamos acerca de esas aves que vuelan? También tienen un propósito, pueden volar sincronizadas, pueden formar diferentes figuras en el espacio de una manera bella. No nada más los aviones están bien alineados, bien sincronizados, bajo una similitud de ideas, ¿no? Van hacia un lugar y van en formación. Pero ¿esto sería casualidad? ¿Todo esto sería casualidad? ¿O también tienen un vuelo sincronizado hecho bajo su conciencia, bajo un propósito que ellos mismos hacen? Analicemos ahora el ojo del hombre y vemos una cámara fotográfica, pues podemos ver que la fotografía es capaz de tomar, de capturar la belleza precisa de cada una de las cosas que se ven en la realidad y sabemos que fue hecho con mucha inteligencia, ¿verdad? Sin embargo, ahora nos vemos en el ojo humano increíble, capaz de ver la realidad y darle color a todo lo que se observa y de proyectarlo hacia el cerebro para formar imágenes, ¿verdad? ¿Habrá sido proceso de la evolución fortuita o un diseño inteligente? Así como esto fue hecho un diseño inteligente, esto no. Esto habrá sido al azar. O bien, volar. No sé quién le copió a quién. El avión hecho por el hombre, creado por la inteligencia humana, tratando de imitar la capacidad de vuelo de un animal, ¿verdad? ¿Habrá sido por accidente ese animal, con todas sus características, capaz de alcanzar tan altas alturas, tan altas distancias? O bien, ¿verdad? Otra ave, un murciélago, puede detectar con su radar fabuloso dónde está su presa a través del sonido. Emite un sonido y perfectamente el sonido regresa a él y puede identificar en dónde, triangulando, en dónde está su presa. Entonces, esta tecnología ha sido imitada por el hombre. El hombre no inventa nada, el hombre recrea. Todo lo que vemos que el hombre ha tratado de hacer es en muchísimo imitado por lo que ve en la naturaleza. Desde crear un robot que pueda caminar como él, desde crear una mano que pueda hacer las cosas como él, de un avión que pueda volar como ve la naturaleza, de una cámara fotográfica que pueda tomar también imágenes de lo que ve, o hasta la capacidad que tiene un murciélago de detectar a través de su radar las cosas. Vemos en el espacio maravillosas luces y bueno, el hombre dice, wow, qué juego de luces tan maravilloso. Y hace los juegos artificiales con mucha inteligencia, ¿verdad?
Sin embargo, miren, la aurora boreal, nadie la hizo. Es producto del azar con toda esa belleza que hay. O bien, vemos, ¿verdad?, como un robot muy complicado puede hacer muchas cosas el día de hoy, pero esta gimnasta nadie la hizo. Y lo que hace es casualidad. ¿Habrá sido diseñada o fue creada por un diseñador inteligente? Y bien, nuestra casa pues fue hecha por un diseñador, ¿verdad? Por un arquitecto, por un ingeniero, por un albañil, ¿verdad? Pieza por pieza. Sin embargo, el mundo, nadie lo hizo. Se hizo solito, por azar. ¿Qué dirían de un pequeño peluche? El peluche, ¿verdad? Alguien lo hizo, lo diseñó, pero el oso real, que es 1.000.000 de veces mucho más complicado que el animalito relleno, ¿se hizo solo? ¿Por casualidad? ¿O alguien lo diseñó? ¿Qué decimos del foco, verdad? De la bombilla eléctrica. ¿Qué decimos? Le dio la luz a nuestro planeta. Sabemos que fue hecho, ¿verdad?, por científicos, por inventores. Sin embargo, esta luz, este sol maravilloso, se hizo solito. Nadie lo creó. Y además que se encuentra a una distancia exacta, ¿no? Si hubiera estado un poquito más lejos la Tierra del Sol, todo esto se congelaría. Y más cerca del Sol no habría agua. Entonces está en una distancia perfecta para que pueda haber vida, que tenga agua, que se conserve en la temperatura exacta, que no se congele y que no se evapore. Distancia precisa, distancia exacta. Y podemos ver que es un mundo preparado para que tenga vida y que todo está hecho perfectamente diseñado para ello. Veamos, miren, los aviones antes no podían suspenderse en el aire, detenerse así, ¿verdad? Siempre tenían que volar. Sin embargo, ¿vieron el colibrí? El colibrí, vean cómo se puede detener, ¿verdad? Volar y no avanzar para poder tomar su alimento. Y bueno, ya hay aviones que pueden hacer eso. Pero puede patentarlo el hombre cuando fue copia de lo que se ve en la naturaleza. O pensemos en un submarino. Un submarino diseñado por mentes brillantes, pero estos delfincitos nadie los hizo. Se hicieron solitos por el azar, por la casualidad. Imagínense el proceso de cómo se convierte una larva, un huevo, ¿verdad? El huevo, la mariposa pone un huevo que se va haciendo como una larva, una oruguita. Después esa larva empieza a formar una crisálida, una cubierta blanca. Con el tiempo se deshace su cuerpo, completamente se deshace esa oruga y se convierte en una mariposa hermosa. Entonces piensen en este proceso en el cual vemos ya una mariposa adulta que tiene alas, que está lista para volar y para volverse a reproducir, para alimentarse. Esa transformación radical de una vida en algo completamente diferente, es algo fortuito, es algo azaroso, se hizo así de la noche a la mañana. O imagínense un pájaro carpintero, vean cómo fuertemente golpea contra el árbol repetidas veces. Sin embargo, su cerebro, aún con esos golpes tan fuertes que da, está protegido y no le pasa nada, ¿verdad? No, por tanto golpe que da fuerte, no se daña su cabecita. Está diseñado para resistir. Por ejemplo, hoy en el fútbol americano, los ingenieros están tratando de averiguar cómo le hace el pájaro carpintero, pues para resistir tanto golpe tan fuerte sin dañarse. O bien, todos estos inventos que estamos viendo son productos de la observación de la naturaleza. Ver que eso fue diseñado y entonces el observador, el hombre científico, busca aplicaciones útiles. Por ejemplo,
Hay un ingeniero suizo llamado George de Mestral que observó, ¿verdad?, que las espinas del cardo se habían incrustado justamente en su pantalón y también en su perrito, ¿verdad? Llevaba su perro y como esas espinas del cardo se pegaron en su piel en su pelo de su perrito, vio que terminaban en unos pequeños ganchitos, pequeñitos ganchos que sujetaban. Así es de que él inventó el velcro, que actualmente se usa mucho, ¿verdad? Vemos cómo ya a través de observar este brillante objeto, pues podemos ahora tener así diferentes objetos en nuestro vestuario que imitan las veces de la naturaleza. ¿Quién le copió a quién? Este nadie lo hizo y este sí, un diseñador. O realmente él, este ingeniero, George de Mestral, le copió a Dios. O bien, vean cómo hasta para la natación se observa la naturaleza. Nosotros vemos, por ejemplo, que los tiburones tienen en su piel microsurcos que entra el agua, se levantan como sus escamitas, entra el agua, y en vez de arremolinarse, lo que hacen es ser expulsados por la fricción del agua y con el impulso toman más velocidad. Bueno, pues este tipo de piel fue imitada en lo que son los trajes de baño Speedo. Tienen la misma característica, por eso son tan caros. Pero imagínense, todo esto es observar cómo alcanzan grandes velocidades los tiburones y tratar de imitar ese tipo de cosas. Un caballo, un caballo es capaz de alcanzar velocidades de 50 kilómetros por hora. No solamente se carga todo su peso, sino alguien arriba muy pesado. Y vean, a lo mejor ¿cómo se llaman? Los cascos de sus patas, sí se llegan a dañar, por eso se ponen ¿cómo se llama? Las cerraduras, ¿verdad? Sin embargo, vemos que todo ese golpeteo podría golpear y dañar sus articulaciones, sus músculos. Y sin embargo, el trabajo que hacen físicamente es tan leve porque están diseñados justamente para absorber sus músculos y sus tendones, absorben la energía y cual si fuera una especie de amortiguador, se impulsan hacia adelante. Los ingenieros quisieran hacer robots así, pero dice el MIT que hoy la tecnología que existe no permite crear un robot tan preparado como pudiera ser un caballo, que absorbe y que alcanza grandes velocidades y que no se cansa. Alcanza grandes velocidades y es fácil para él el poder caminar mucho. Hoy no se puede hacer eso. O bien, podemos ver la maravilla del GPS en nuestros celulares, en nuestros coches, podemos tener un GPS maravilloso que nos dice por dónde ir. Sin embargo, a ver, por ejemplo, las mariposas monarcas, ¿cómo le hacen para viajar a través? ¿Tienen brújula? La traen ahí, traen su mapa. Sin embargo, tienen habilidades programadas, diseñadas por alguien que les permite llegar a su destino navegando por diferentes espacios hasta llegar a su lugar determinado. También hay salmones que también recorren eso, ¿verdad? Muchos pájaros que viajan de un lugar a otro con grandes distancias, entonces tienen su propio sistema, su propio GPS. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿no? Ese sería un primer escenario, pero hay un segundo escenario. Realmente todo esto, la infinidad de maravillas que vemos en nuestro mundo, en nuestro universo, fueron creados sin inteligencia, sin diseño. El diseño es igual a un propósito. Todo está diseñado con un propósito. Pensamos, por ejemplo, se me ocurre este ratoncito. El diseño que vemos tiene la forma de una mano, ¿verdad?
Tiene la funcionalidad de que sea utilizado con el dedo índice, aunque se puede cambiar si son un lado. Todo tiene un diseño, que ese diseño está hecho para su funcionalidad. Lo mismo vemos en nosotros, como podemos tener, por ejemplo, dos brazos, cinco deditos, que tienen un propósito, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro pulgar? ¿En qué posición está? Perfectamente para agarrar, para tomar, ¿verdad? Con una fuerza suficiente para que no se caiga. Y vean la piel cuánto dura. Increíble, ¿no? Está hecha para durar enormemente mientras podamos alimentarnos, tomar alimentos. Tiene un diseño. Y eso es objetivo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios los hombres, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Entonces, tenemos que ver que la mano de Dios está ahí. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. También vemos en Colosenses 1:16, dice, porque de Él, de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo y para Él, para Jesucristo. Así es de que vemos también en Efesios 3:9 que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y finalmente en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar un poquito más con este tema, con el argumento teleológico. Entonces, estamos viendo, ya pudimos analizar un poquito acerca de lo que vemos en nuestra realidad, que todo tiene un diseño, tiene un propósito inteligente. Y este es un argumento que en apologética se llama el argumento teleológico. Teleológico, como te leo la Biblia, ¿no? Teleológico. ¿Qué significa telos? Es una palabra griega que significa propósito o diseño. Y básicamente se centra en que hay una evidencia, todo lo que vemos es evidencia de que hay un orden, hay un diseño en las cosas, hay un propósito y que están finamente ajustadas todo lo que vemos en el universo para la vida y que esa vida tenga un propósito. Entonces, la evidencia va a apuntar, como lo hemos visto, a que hay un diseñador inteligente. Hay un diseñador inteligente. Y ese diseñador sabemos que es Dios. Este argumento teleológico ya no se centra, como vimos en el argumento cosmológico la semana pasada, en el origen. Ya vimos la semana pasada cuál es el origen de las cosas. Ahora vamos a ver que en esta increíble complejidad del universo hay un orden, hay un diseño, hay un ajuste fino que se observa en el universo. Vamos a imaginarnos por un momento, imagínense, hermanos, que observamos un reloj en la playa. Imagínense un reloj en una playa. Cuando ustedes ven ese reloj, van a decir que se puso ahí, que las olas lo pusieron, que la arena lo puso y lo llevó ahí, lo fabricó y ahí lo colocó. ¿Dirían eso?
o bien que alguien lo colocó directamente. Y al observarlo dicen, este objeto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de un reloj? Medir el tiempo con precisión, ¿verdad? Tiene un objetivo y además está diseñado de tal manera, si vemos, por ejemplo, los números, la disposición de los números, el minutero, el segundero, tienen un propósito muy fino y muy preciso. Está hecho de manera precisa para que esa máquina no falle y pueda dar el tiempo de manera exacta. Está ajustado el reloj de manera fina, de manera precisa. No puede fallar en un segundo. Imagínense que fallara de manera progresiva esa máquina y diese al azar cambios en el tiempo, pues traería muchos problemas. Sin embargo, está finamente ajustado a ese reloj. Bueno, imagínense el universo tan completo. Tiene, obviamente, el universo muestra un nivel de complejidad muchísimo más grande que un mismo reloj, ¿verdad? Eso es lo que es ese argumento, el ajuste fino en el cosmos, en el universo. Podemos ver, por ejemplo, que hay constantes de la gravedad. La gravedad, por ejemplo, para nosotros tiene un peso exacto que nos permite a nosotros vivir, que nos permite a nosotros que la sangre, por la gravedad, pueda subir al corazón, llegar hasta el cerebro. Los alimentos, los nutrientes están siendo afectados por el efecto de la gravedad. Y sin embargo, esa gravedad no es tan grande como para que no podamos ni siquiera movernos, ¿no? Que sea tan pesado la masa de nuestro cuerpo que ni siquiera podamos levantar los brazos, ¿verdad? Tampoco podemos saltar demasiado como para volar, ¿verdad? Y por eso en la Luna los astronautas pues no se cansaban, no les daba sueño porque ahí no hay tanta gravedad. Sin embargo, podemos ver que todo está finamente ajustado. Por ejemplo, podemos ver la distancia que tenemos en la Tierra con respecto al Sol. Si hubiera una variación pequeña, muy pequeña, en donde la distancia fuera más cerca, estuviéramos más cerca del Sol, la temperatura en nuestra Tierra se elevaría, se empezaría a evaporar todo el mar, no habría agua. O imagínense que estuviéramos más lejos del Sol, la misma distancia enfriaría todo, se congelaría, ni siquiera podríamos existir, ¿verdad? No habría forma, pues, de tomar agua. Sería un cambio tan radical que no estaría justamente diseñado para que la vida existiera. Entonces, tiene todo valores precisos, valores objetivos, la inclinación de la Tierra igual, lo que es la propiedad magnética de la Tierra también tiene un giro que lo hace apropiado. De no tener esa pequeña desviación, no existirían las estaciones del año. Y serían temperaturas muy extremas tanto en los polos como en el Ecuador. Entonces tiene un giro justamente finamente afinado. Nuestra temperatura como seres humanos está finamente ajustada. Si nosotros variamos hacia arriba o hacia abajo nuestra temperatura, nuestra vida se acortaría demasiado. Nuestros órganos serían afectados, tendrían convulsiones. Tan solo con una pequeña variación de 1 grado, de 2 grados, ya nos convulsionamos. Entonces, todo tiene un valor muy preciso. Está hecho con sistemas, tanto microsistemas a nivel biológico como a nivel universal. Hay puntos muy finos que la ciencia lo ha descubierto, pero realmente no es que la ciencia lo haya inventado, sino que ha dado con esos valores y se usan para entonces poder, a partir de esos valores, producir nuevas tecnologías que facilitan la vida del hombre. Así es de que en el universo, si no existiera este ajuste fino, no podría albergar vida, no podría estar todo esto como lo vemos, ¿no? Hagan de cuenta que es como ponernos al filo de la navaja siempre, ¿no? Una navaja en donde tantito hay una variación y se pierde la capacidad de existir. Siempre estamos al filo de la navaja finamente
ajustado. La vida tiene ese ajuste para que en la Tierra pueda existir a través de eso. Imagínense también la cantidad de agua o la atmósfera protectora que tenemos, ¿no? Si la atmósfera que tenemos no tuviese los elementos químicos que posee, fácilmente podrían los asteroides entrar y dañar y, bueno, provocar cambios, ¿verdad? Muy fuertes. Tenemos también a Júpiter. Júpiter, a la distancia que tiene y el tamaño que tiene, es como un escudo para la Tierra. Evita que vengan asteroides y nos destruyan. Entonces podemos ver que realmente todo está finamente ajustado. Estas constantes precisas nos hablan de casualidad o es un diseño muy súper inteligente el que tengan esos valores exactos. ¿A ustedes qué les parece más racional, hermanos? Los naturalistas, como les decía, que creen que todo es material, que creen que todo es energía, materia, todo lo visible, lo único que existe, que todo tiene una razón natural para existir, no alcanzan a ver que todo tiene un ajuste fino, que todo tiene un propósito, tiene un diseño y que hay un principio mucho más profundo atrás de todo eso. ¿Qué es más lógico pensar? ¿Qué es más razonable pensar, hermano? ¿A dónde nos lleva la razón? ¿A pensar en un creador o a pensar que todo esto viene de la nada, surge de la nada y que todo es azar perfecto? ¿Qué es más racional, hermano? Creer que existe un Dios, un diseñador, ¿no? ¿Por qué? Por el nivel de complejidad que hay, que todo es un sistema en donde coexisten unos elementos con otros. ¿Qué pasaría si el hombre existe, pero no hay los animales y no hay las plantas? No hay el aire y no hay el agua. ¿Podríamos existir? ¿No creen que son demasiadas casualidades para ser ciertas? Entonces vemos por eso en Romanos 1:20 que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces vemos que realmente este ajuste fino es como una firma de nuestro creador. Es una firma en donde vemos ahí que hay un creador, ¿verdad? Cuando vemos un cuadro, un dibujo de un artista, vemos su firma. Ahí está, esto lo hizo un artista. Bueno, lo mismo todo lo que vemos no es posible que venga de la nada. Sin embargo, ¿qué objeciones nos ponen los agnósticos? ¿Qué objeciones nos ponen los ateos? ¿Qué dicen ellos? ¿Ellos qué argumentan? Bueno, primeramente hablan del multiverso, ¿no? Algo que les hablaba la semana pasada un poquito. Hablan de un multiverso. ¿Qué es el multiverso? Que en realidad hay una infinidad de universos y que justamente nosotros tuvimos la suerte de estar en un universo en el cual todo está finamente ajustado para la vida. ¿Por qué? Porque en el tanto universo al azar creado con diferentes procesos aleatorios, nosotros de manera afortunada caímos en el universo en el cual existe la Tierra y en el cual en la Tierra vemos que hay todo perfectamente de suerte azarosa. También caímos con esa suerte de una tierra en donde existe la vida, por la infinitud de eventos al azar, ¿no? Incluso el Big Bang, ustedes saben que una explosión lo que hace es destruir, ¿no? Sin embargo, el Big Bang, ¿qué hizo? Construyó todo. En vez de destruir, construye. Esa es la respuesta científica y es una respuesta correcta, ¿eh? El Big Bang, esa gran explosión, construyó. Y no solamente construyó un solo evento afortunado, sino todo lo que vemos que es afortunado. ¿Ustedes pueden creer eso, hermanos? Hay algo inteligente
detrás de esa creación está Dios como lo vimos, ¿no? Entonces, aún así, como mencionaba, aunque no hay evidencias de un multiverso, no hay ninguna evidencia, nadie ha salido a viajar por el espacio y ver que hay otros universos, porque ya llegamos al fin de nuestro universo y encontramos otro universo y por eso vemos evidencia de un multiverso. No hay ninguna evidencia del multiverso, es una suposición teórica nada más. Y aunque fuera racional, bueno, vamos a pensar como, sí, el multiverso. Ok, vamos a la misma pregunta. ¿Quién creó esos múltiples universos? ¿De dónde viene el generador? ¿De dónde salen las leyes que lo gobiernan? ¿Quién lo puso? Todo se hace mucho más complicado. Hay un principio en la ciencia que se llama la navaja de Occam. Este principio es de razonamiento puro, en donde lleva a que las cosas no hay que complicarlas, la solución es la más evidente. Es como, por ejemplo, si tú estás en tu casa solo y de repente escuchas un ruido en el ático, dices, ¿qué puede ser? Ya sé, unos fantasmas que están jugando golf allá arriba. Miren, la acabas de oír, ¿no? Entonces, o dices, no, pues fue el viento que golpeó la madera. ¿Qué es lo más obvio? El principio de la simplicidad, en donde si tú no ves evidencia de algo, no lo supongas. Básate en la evidencia, en lo observable, en lo medible. Y bueno, justamente nosotros podemos inferir, ¿verdad? Como mencionaba el Big Bang, infiere por el crecimiento del cosmos, que se ve, el crecimiento del universo, que tuvo un inicio, pero fue la primera explosión que en vez de destruir, construyó. Así es de que la evidencia nos habla de lo simple, que hay un Dios, una primera causa incausada que nos permite hablar acerca de que todo tiene un diseñador y que cada cosa tiene un propósito que podemos ver, ¿verdad? Sin embargo, estos infinitos universos no los podemos ver, no son verificables, no hay ninguna evidencia al respecto, solamente es así una mera suposición. La explicación más elegante, menos extravagante, es un diseñador. Y lo vemos por el ajuste fino. Muy bien, también en la biología vemos cambios. Dice el Salmo 139:14, dice David, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, no solamente se aplica el diseño a las cosas grandes, al cosmos, sino también a las pequeñitas como dentro de la biología. Dentro de la biología también existe el diseño y bueno, es una de las pruebas de este argumento teleológico que se ven. Primeramente porque hay una complejidad irreducible. Esto lo dice Michael B. En donde las cosas para que puedan funcionar, lo que vemos en la vida, no puede ser desde un principio como una evolución progresiva funcional, sino que para que la vida pueda mantenerse, debe de ser desde el primer intento, completo, toda la funcionalidad, ¿no? No es todo lo que surge un evento progresivo de la nada y fortuito, sino hay un nivel mínimo en donde esa complejidad no se puede reducir. ¿Por qué? Porque hay sistemas biológicos tan complicados que tienen que interactuar unos con otros y si algo no funciona, si una parte no funciona bien, el todo no puede funcionar. No podemos reducir todo a pequeños pedacitos que fallan y no pasa nada. No, tienen que funcionar muy bien las pequeñas partes para que interactúen precisamente todo, ¿no? Como sistema. Si ustedes eliminan una parte pequeñita, hacen que todo el sistema deje de funcionar. Piensen en nosotros. ¿Qué pasaría si los pulmones fallan? ¿Qué pasaría si nuestros riñones fallaran?
¿Qué pasaría si nuestro estómago fallara? ¿Qué pasaría si nuestro corazón fallara? O sea, no es un proceso evolutivo realmente que nos llevó a lo que somos, ¿no? Sino realmente fue la creación inmediata, completa, la que hizo que nosotros estuviéramos aquí. Lo vemos, por ejemplo, en la sangre, tan sencillo. Imagínense, nos cortamos. Si la coagulación fallara, nos desangraríamos. Tiene que tener la viscosidad precisa para empezar a hacer esos ladrillos, ese cemento que cierra la herida y tiene que ser tan capaz de que no nos desangremos. Imagínense que fuera un proceso evolutivo ese plasma. No, pues espérense, en lo que se desangra síguenle poniendo ahí más este pegamento. Entonces, digo, cosas tan sencillas y como les decía, tiene que ser algo tan obvio, tan evidente, que no nos debemos de complicar nosotros. No le busquemos tres pies al gato, ¿no? Diríamos comúnmente, sino lo más simple, lo más lógico es creer en ese diseñador, en ese creador que nos hizo en una sola vez completos, ¿no? No es como esa forma darwiniana que se habla. Nosotros podemos recordar que hay una especie de cambios que sí son visibles a nivel microscópico. Es lo que es como una evolución micro. La evolución en micro es real, pero no la macroevolución. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La microevolución es que hay cambios dentro de nosotros. Por ejemplo, Darwin observó que en la isla de los Galápagos había un pájaro, ahorita no recuerdo el nombre, y ve cómo fue su pico cambiando dentro de ese mismo pájaro. Y él observó que sí, efectivamente había cambios, pero no cambió de pájaro a otro ser más evolucionado. Seguía siendo el mismo pájaro. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, los seres humanos, tenemos diferencias. Hay pigmentación, por ejemplo, en la piel. Podemos ver que hay gente blanca, que hay gente morenita, y curiosamente en África, donde el cielo y el sol son más intensos, pues la pigmentación de la piel se afectó para poder adaptarse al lugar donde estaban, ¿sí? Entonces hay un cambio a nivel micro, pero no cambiamos como para hacer otra especie. Entonces, vemos adaptación, pero no que una especie haya cambiado a otra. Si eso fuese, hermanos, ya la teoría de la evolución de Darwin ya no sería teoría, sería ciencia. Si tan solo una especie se hubiera encontrado, una sola especie que cambió de una especie a otra. Se habla, por ejemplo, del hombre, la evolución humana. Ponen el hombre de Java, de Pekín, de Neandertal, el Australopithecus, hasta el Homo sapiens, ¿no? Y entonces sí hay como diferentes ramas supuestamente evolutivas. Aunque quiero decirles que el hombre de Australopithecus que se inventó porque en Inglaterra juntaron el cráneo de un hombre con la mandíbula de un mono. Y entonces dijeron que ese era uno de nuestros ancestros y que en el proceso evolutivo ahí estaba, pero se demostró que habían falsado los científicos esa evidencia. Sin embargo, no todas son así. Podemos ver que a lo mejor hubo especies homínidas, no llegan a homínidos porque el homínido es completamente como el mono, pero parado verticalmente, como el hombre, ¿no? Nosotros estamos completamente verticales y caminamos con nuestras dos piernas. Somos homínidos. Sin embargo, el orangután, el changuito, pues caminan así, un poquito encorvados. Entonces podemos ver que hay especies que desaparecieron. Es lo más lógico que hayan sido extintas especies de formas homínidas que desaparecieron. Esos son los restos que se ven, pero no un proceso evolutivo, sino especies similares al mono, similares al orangután, similares al hombre, que desaparecieron en cierto momento. Pero no es un proceso evolutivo. ¿Me explico? Entonces, nosotros podemos ver, así hay cambios a nivel micro evolutivo, pero no macro evolutivo. Bien, una de las cosas que nosotros también vemos
es el ADN. El ADN, nosotros, todos nosotros, en nuestras células tenemos información. El ADN es como un software con mucha codificación, con muchas instrucciones, que lo que hacen es decirte cómo se va a construir una persona, cómo se va a construir el ser humano. Es un software muy complicado con millones de instrucciones, que esas nos dicen qué color vamos a tener en los ojos, de qué color va a ser nuestro cabello, cómo va a ser nuestra nariz. Está precisamente a través del ADN especificado cada característica que vamos a tener. Y nosotros los hombres tenemos el 98% todos el mismo ADN. El 2% que queda es lo que nos hace diferentes en nuestros rostros, en nuestras manos, en nuestras estaturas. Ese pequeño 2%. Lo demás nos hace ver que tenemos los mismos ojos con la misma función, los oídos con qué función. Entonces podemos ver nosotros que el ADN incluso lo compartimos en el 98% con los simios. Nuestro ADN y el de los simios es el mismo, porque ellos también tienen ojos, tienen oídos, tienen nariz, tienen sus manitas, pero les hace falta muchísimo más, ¿no? Empezando por el cerebro. Entonces, el ADN nos habla de que hay un diseño inteligente desde las células. Desde que el embrión y el óvulo se juntan en la reproducción, ahí se forma, en ese pequeño embrión, viene ya el ADN del tipo de vida que va a ser, del tipo de hombre que se va a formar o de mujer que se va a formar. Entonces es demasiada información muy complicada, muy específica, y que de dónde va a venir toda esa programación, de la casualidad o de un diseño inteligente, ¿no? Una pregunta, ¿puede la materia y la energía solita generar esa información? ¿Puede acomodarse tan complicadamente de manera tan precisa? Eso tiene una probabilidad ridículamente baja. Y por eso ellos dicen el multiverso, ¿verdad? En el multiverso, sí, en el multiverso todo se empieza a generar, así se hacen todas las posibilidades, y tuvimos la suerte de caer en el universo que puede tener vida. Así es de que, bueno, el origen de esta información biológica que vemos en el ADN es de los desafíos más grandes que tienen los naturalistas. Y bueno, Francis Collins, como les había dicho, que es el director del proyecto del genoma humano, este científico de nivel mundial es cristiano y dice que justamente mientras más, poca ciencia te lleva a dudar de Dios, pero mucha ciencia te lleva a Dios. Amén. A Francis Collins, el descubrimiento junto con todo el equipo internacional que por primera vez llegaron a codificar todo el ADN completo, no lo alejó de la fe, sino que su fe se fortaleció y le dio una perspectiva particular. Y por eso él hace un libro llamado El lenguaje de Dios, ¿no? Y lo habla a través del genoma humano, del ADN, en su libro, El lenguaje de Dios, habla cómo él encontró a Dios, no como un deísta, sino como un teísta que después llegó a ser cristiano. Amén, hermanos. Pues es un tema muy apasionante, muy largo, y pues hoy el argumento teleológico, ¿verdad? Y pues nos falta otro, el argumento moral, pero si Dios lo permite, lo veremos la semana que viene. Vamos a terminar, hermanos.